Ahora, ¿sabe lo que es fascinante? Es que el mundo ha cambiado algunos de estos criterios. Por ejemplo, ellos dicen que Cristo no entró en el lugar santo, pero que Él entró en el lugar santísimo. Y si usted tiene una versión moderna, eso es lo que dice. Cambiaron las palabras en la mayoría de las versiones modernas, donde la Reina Valera antigua tenía santuario y la versión antigua en inglés, King James, tenía lugar santo. Ellos cambiaron la palabra a lugar santísimo. Y ahora tenemos un problema. Porque en griego, lugar santísimo se dice con las palabras hagia, hagion, y nuestro texto solo dice hagion en griego. No dice hagia, hagion. ¿Y por qué cambiarían ese texto? Ven, si Jesús ingresó en el lugar santísimo, cuando Él fue resucitado de los muertos y se fue al cielo, no hay nada de especial que ocurre alrededor del año 1844. ¿Entienden esto? Mientras que si Jesús ingresó en el lugar santo, bueno, la fecha del 1844 se convierte en prominente y hay un mensaje especial y un pueblo especial que lo va a dar. Así que la fecha de 1844 tiene que ser cancelada, removida, y hay movimientos enteros que tratan de removerla, movimientos terribles. Ahora, mi pregunta es simple, y es esta. Si Jesús subió al cielo para servir en el santuario, y la Biblia dice que Él no entró por medio de la sangre de corderos, machos, cabríos, pero por medio de su preciosa sangre, pues, ¿cuándo sirvió en el lugar santo? Si supuestamente Él empezó su ministerio en el lugar santísimo. Si algunas de las versiones modernas de la Biblia están en lo correcto y Jesús ingresó en el lugar santísimo, ¿cuándo ministró en el lugar santo? Porque después de todo, en el santuario terrenal, que es una copia del santuario celestial y es una copia del servicio del ministerio que ocurre en el santuario celestial, Jesús tiene que haber servido por un tiempo en el lugar santo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, tiene que haber sido antes de que Él vino a esta tierra, ¿correcto? Porque cuando Él se fue de esta tierra, supuestamente Él ingresó en el lugar santísimo, según algunas de las versiones modernas. ¿Es eso correcto? Muy bien. Pregunta. ¿Con qué sangre? ¿Con qué sangre Él sirvió en el lugar santo antes de venir a esta tierra? ¿Con la sangre de corderos y machos cabríos? No. Así que, en otras palabras, Jesús no pudo haber entrado en el lugar santísimo cuando Él se fue al cielo. Él solo hubiera podido entrar en el lugar santo. Así que no importa cuánto ellos lloren, y no importa cuánto se lamenten sobre el hecho de que la fecha 1844 es una fecha profética, ellos van a tener un problema. Jesús solo hubiera podido ingresar en el Hagion, en el santuario, en el lugar santo, cuando Él se fue al cielo, porque ese momento era la primera vez que Él tenía su propia sangre con la cual poder ministrar. Eso significa que Él tiene que haber entrado en el lugar santísimo después, y la única fecha que tenemos para esto es el año 1844, así que 1844 permanece, sea que nos guste o no. Ahora, acerca de esta fecha del final del tiempo, o fecha del tiempo del fin, durante este mismo periodo que el remanente predica un mensaje de separación, Satanás organiza una falsa unión, empezando con la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Él reemplaza la ley de Dios con su propio estándar terrenal llamado los derechos humanos. Y él organiza el fascismo y pone también el ojo de Lucifer y la serpiente dadora de vida y el gorro de Mitra también. En este mismo periodo vemos el surgimiento de la francmasonería, del espiritismo, de la teosofía, de los falsos profetas, del movimiento mormón, de los testigos de Jehová, el movimiento de la ciencia cristiana, y al mismo tiempo Dios levanta una barrera, un estandarte contra esto, los que guardan los mandamientos de Dios y predican el mensaje de los tres ángeles. Solo la iglesia adventista del séptimo día hace esto. Ninguna otra iglesia en todo el mundo, ninguna otra iglesia en el mundo predica el mensaje del santuario o de lo que el santuario simbolizaba. Hay solo una iglesia que lo hace en todo el mundo, la iglesia adventista del séptimo día. Es algo extraño. Acontecimientos interesantes ocurren alrededor de 1844. Karl Marx se une a la Liga de los Justos en 1842 y que después se convierte en la Liga de los Comunistas. Él empezó a escribir el Manifiesto Comunista en 1844. ¿Y qué dice ese documento? Dice que no hay Dios, y menos aún Jesucristo, así que destacamos de Él. Así que Jesucristo viene removido.
Y al mismo tiempo, hay otro mensaje que sale al mundo. Darwin, el origen de las especies. El origen de las especies es el misterio de los misterios. ¿Cuándo empezó él a escribirlo? Esta es la introducción al origen de las especies y usted encontrará algo interesante. Me he permitido especular sobre este tópico y tomé algunos breves apuntes que después expandí en el 1844. Esto es muy interesante. Es la segunda vez que encontramos el 1844 en un lugar muy prominente, donde tenemos un engaño para el final de los tiempos que ingresa al mundo. Y hay un pequeño grupo que dice no. Hay muchos otros también, pero no tienen la totalidad del mensaje de los tres ángeles, ni tienen el mensaje del santuario. ¿No es interesante saber que la representación más grande en las Naciones Unidas es la fe de los Bahá'í? ¿Y fue fundada cuándo? Fundada por el Bab, allí está la fecha, 1844. La fe Bahá'í fue fundada en el 1844 por Baha'u'llah y fue una fe fundada por el Bab, que significa puerta. Así que en el 1844 llegamos finalmente a un punto donde el mundo está preparado para recibir a un movimiento que dirá todas las iglesias se unan. ¿Quién está detrás de este movimiento? Eso es otro asunto. Yo creo que a estas alturas ya lo hemos entendido. Porque ¿quién tiene el poder en las Naciones Unidas? ¿Ellos o el catolicismo romano? El catolicismo romano tiene el poder. Así que esa organización es solo un utensilio. Pero el 1844 es una fecha interesante. La fe Bahá'í sostiene la unidad fundamental de todas las religiones. Ese es su primer criterio. La investigación independiente de la verdad, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas interesantes. Ya hemos hablado de algunas de estas anteriormente. El lograr la paz mundial, y ya hemos hablado de esto. Bueno, yo entré en el templo de los Bahá'í y ellos tienen 3 libros allí. La Biblia, y después tienen el Corán, y después tienen los mensajes de Baha'u'llah. Ahora, eso lo encontré interesante, así que lo leí. En el templo ahí lo leí. Y encontré esta página muy interesante, así que le tomé una foto, página 217, y dice: oh pueblos y familias de la tierra que se enfrentan, vuelvan sus rostros hacia la unidad. Ven, este es el mensaje de nuestro tiempo. Y este mensaje de unidad sale al mundo ¿en qué fecha? 1844. Un mensaje de unidad. Y dejen que el resplandor de su luz resplandezca sobre ustedes. Reúnanse todos y por amor a Dios tomen la decisión de erradicar cualquiera sea la fuente de controversia entre ustedes. Y después el resplandor de la gran lumbrera mundial. Oh, me vuelvo tan nervioso cuando escucho ese nombre. ¿Y ustedes? La lumbrera mundial envolverá a toda la tierra y sus habitantes se convertirán en ciudadanos de una ciudad y serán los que ocupan solo uno y el mismo trono. ¿Y de quién será ese trono? Yo creo que será el trono de Lucifer. Esta palabra uno, con la primera letra mayúscula, ahora si acaso no saben, uno es un acrónimo por Lucifer en el mundo oculto. Él desde los días tempranos de su vida no ha querido ningún otro deseo, no ha tenido ningún otro deseo que este, y continuará a abrigar ninguna otra esperanza que esta. No cabe duda ninguna que las personas de este mundo, de cualquier raza o religión, derivan su inspiración de una fuente celestial y están sujetos a un Dios. La diferencia entre las ordenanzas bajo las cuales ellos moran se tienen que atribuir a los requisitos de exegesis diferentes explicaciones de la edad en las cuales se revelaron. Todos ellos, excepto unos pocos, que son el resultado de la perversidad humana, fueron ordenados por Dios. Eso es interesante. Todos ellos en el mundo fueron ordenados por Dios, excepto unos pocos que son perversos. Me pregunto quiénes son. Ellos han sido ordenados por Dios y son una reflexión de su voluntad y propósito. Levántense y armados con el poder de su fe, quebranten en pedazos los dioses de sus vanas imaginaciones y los que diseminan el conflicto entre ustedes. Aférrense a los que los llevan a juntarse y a unirse. Difícil de imitar. 1844, un mensaje de unidad. 1844, un mensaje de separación. ¿Quién da el mensaje de separación?
este grupo raro que predica el mensaje de los tres ángeles. Y dice aquí, unos pocos que son el resultado de la perversidad humana. Interesante. Dan Whitley escribe, como Bahá'í, yo me considero como un ciudadano del mundo y creo firmemente que el mundo se está acercando a lograr ser una comunidad global unida, una familia humana. La unidad en la diversidad puede sonar como otra cuña periodística, unas palabras que endulzan en un tiempo cuando el contenido es menos importante que la presentación. La verdad es que el concepto de la unidad en la diversidad es un concepto profundamente espiritual, es un principio fundamental de la fe de los Bahá'í y es un concepto esencial que tiene que ser considerado cuando se trata de encontrar solución a la multitud de problemas globales. Así que este grupo es la más grande representación en las Naciones Unidas, así que este no es un, por así decir, pequeño grupo perdido en un rincón del mundo. Y ellos están allí por una razón, para tener una opinión mayoritaria. ¿Qué significa ser ecuménico? Significa todo el mundo habitado, que sirve al equivocado, al poder equivocado, el espiritismo moderno y todos esos asuntos que hemos tratado. El séptimo ángel derramó su copo por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16, 17. Tarde o temprano Dios va a terminar con esta mentira en este planeta. Y todas las personas como Blavatsky y Annie Besant y Alice Bailey y sus doctrinas de demonología serán expuestas por lo que son, porque ellas literalmente adoran a Lucifer, y de hecho esto fue publicado por la compañía publicadora de Lucifer, así que ¿a quién más podrán adorar? Después cambiaron este nombre a Lucis Trust, Fundación Lucis, para esconder el nombre, y son todos estos profetas extraños los que surgieron. Aquí hay otra fecha interesante, 1844. El manuscrito sinaítico, Codex Sinaiticus, viene descubierto en el monte Sinai y forma la base de todas las traducciones modernas de la Biblia que remueven a Jesucristo como Dios y como el único Salvador de la humanidad. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Esto es muy extraño. Al mismo tiempo, cuando este mensaje de separación y de adorar a Dios y de darle gloria a Él, de que hay un solo Salvador y un Evangelio, una manera de ser salvo, todas esas cosas se juntan y la fecha es el año 1844. ¿Y ustedes se acuerdan de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El versículo viene cambiado por el catolicismo en que ella te herirá en la cabeza. Así que aquí vemos a esta batalla interesante que se desarrolla en los últimos días. Este es Robert Mueller. Él era el subsecretario general de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan de él? Las religiones mayoritarias en el mundo, al final, todas quieren la misma cosa, a pesar de que nacieron en diferentes lugares y circunstancias. Ustedes se acuerdan de este asunto. Lo que el mundo necesita es una convergencia de las diferentes religiones en búsqueda de la definición de las leyes cósmicas o divinas que tendrían que regular nuestra manera de portarnos. Un ecumenismo espiritual mundial. Eso es lo que ellos quieren. Que todos se junten. Lograr la paz será imposible sin primero domar el fundamentalismo por medio de una religión unida que profesa fidelidad solo a la espiritualidad global y a la salud de este planeta. Así que estos dos grupos están veniendo en oposición el uno con el otro. La religión del Nuevo Mundo, nos dice Alice A. Bailey, tiene que ser basada sobre esas verdades que han perdurado a lo largo de los tiempos y se están continuamente formando en el pensamiento humano. Y por ellos las Naciones Unidas luchan. Mi gran sueño personal es de lograr una alianza increíble entre todas las mayores religiones y las Naciones Unidas. Robert Mueller. Así que las iglesias se juntan. Dos mensajes en el mundo. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene el mensaje: no acepten la marca de la bestia. El sábado es el día del Señor. Adoren al quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El papado viene y dice: no, tú tienes que escucharme a mí. Yo te diré cuándo tienes que adorar y tú adorarás en el primer día de la semana, porque yo soy la autoridad en tu vida. Y así el papado, el 7 de mayo de 1998, publicó esta famosa carta apostólica llamada Dies Domini por el Santo Padre Juan Pablo II, donde él pide que se organice legislación dominical. Domingo, la fiesta primordial que revela el significado del tiempo. Las riquezas espirituales y pastorales del domingo, como nos han sido pasados por la tradición, son verdaderamente grandes. Bueno, por lo menos él admite que esto no viene de la Biblia, ¿correcto?
De manera significativa, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la celebración del domingo como el Día del Señor y su Eucaristía está al corazón de la vida de la Iglesia. Y después él explica a quién uno adora el domingo. Este es su documento, esta es la encíclica del Papa Juan Pablo. Mientras ellos escuchan a la palabra proclamada durante la asamblea en el domingo, los fieles miran ¿hacia quién? Hacia María. Ahora, ¿qué dijo Blavatsky? ¿Quién era María? Ella dice, María es en realidad la diosa Isis antropomorfizada y es realmente Lucifer. Eso es lo que Blavatsky dijo. Estudiamos esto en una conferencia pasada. Así que ellos miran a la Virgen María aprendiendo de ella a cómo guardar el domingo y meditar sobre él en sus corazones. Con María ellos aprenden a